Continuando con ejemplos de control básico de los datos de entrada, vamos a estudiar ahora cómo podríamos aplicar ese tipo de control básico en el problema en el que calculamos si un año es bisiesto. El programa consiste en realizar un programa que nos pida un año y nos calcula si el año es bisiesto. Tenemos que tener en cuenta que el programa de forma explícita nos dice que solo procesará años del siglo XX en adelante. Por lo tanto, este debe ser el valor o debe ser la condición que debemos tener en cuenta que hay que implementar para que, en el caso de que el usuario introduzca un año que no pertenezca o que sea anterior, mejor dicho, al siglo XX, el programa deberá mostrar un mensaje de error indicando esta circunstancia y no realizar ningún cálculo. Recordamos que la condición que se debe implementar, o mejor dicho, la expresión que se debe evaluar para calcular si un año es bisiesto, consiste simplemente en evaluar esta expresión sobre el año introducido. De forma que si es múltiplo de 4 y no es múltiplo de 100, o sea, si todos los años múltiplos de 4 pero no múltiplos de 100, se considerarán años bisiestos, pero también se considerarán una excepción a esta regla general, que son años bisiestos los años múltiplos de 400. Por lo tanto, observe que en esta expresión interviene el valor de la variable año y por lo tanto, si no cumple la condición establecida, no debería realizarse este cálculo. Veamos su implementación. La implementación básica es la que puede ver aquí, es la ya conocida, la que hemos utilizado en la relación de problemas anterior. Tenemos una parte de entrada donde se nos pide un año, una parte de cálculos donde se calcula si el año es o no bisiesto, para eso utilizamos la variable lógica es bisiesto, y en la parte de resultados simplemente mostramos el resultado obtenido en base a el valor de la variable es bisiesto. Bien, no obstante, recuerde que esta implementación no responde a la condición establecida de que el programa solo procesará años del siglo XX en adelante. Podemos verlo fácilmente si compilamos y ejecutamos, de forma que si se nos pide el año 1800, vemos que no responde. No debería responder porque no se trata de un año del siglo XX. Por lo tanto, debemos implementar esa condición de entrada. Evidentemente, solamente se puede implementar cuando se haya producido la lectura del año. Por lo tanto, siguiendo la estrategia que hemos visto anteriormente, podemos declarar una variable lógica que le podemos llamar, por ejemplo, es siglo XX. De forma que, una vez leído el valor de año, podemos asignarle el valor verdad siempre y cuando no se trata de siglo XX, sino que es siglo XX o posterior. No se nos olvide. Una variable un poco larga, pero no importa, se entiende perfectamente. Bien, se trata de un año que pertenece al siglo XX o posterior, siempre y cuando el año leído sea mayor o igual que 1901, que es el primer año del siglo XX. Podríamos haber puesto directamente mayor que 1900, vamos a dejarlo así. Si el año es mayor que 1900, se trata de un año que pertenece al siglo XX o posterior. Por lo tanto, los cálculos solo se realizarían si el año introducido cumple esa condición. Por lo tanto, ponemos la condición de forma que si y solo si se trata de un año del siglo XX o posterior, entonces, y solo entonces, realizamos el cálculo. En este caso, para evitar problemas de ámbito, en la declaración del año bisiesto, la variable es bisiesto, la declaramos fuera de el if
de forma que aquí simplemente dejamos la asignación. Bueno, estamos viendo que solamente si el año pertenece al siglo XX se realizan los cálculos. Y a la hora de presentar los resultados, vamos de nuevo a considerar, en primer lugar, que solamente mostraremos el mensaje que si el año es o no es bisiesto, solamente, para eso indentamos y escribimos una condición previa, de forma que solamente si el año es del siglo XX o posterior, abrimos llave y cerramos llave, encerrando dentro de la llave las instrucciones que se ejecutaban anteriormente, sin ningún tipo de restricción. Ahora solamente se van a ejecutar, solamente se va a mostrar el resultado si el año introducido es correcto. Y en otro caso, simplemente mostraremos los mensajes de error oportunos. Vamos a resumirlo simplemente indicando que mensaje de error, el año no es correcto. Se puede completar el mensaje, pero lo vamos a dejar ahí por simplicidad. Y bueno, mostramos un salto de línea para terminar. El salto de línea final lo obtenemos justo después del else. Bien, si ejecutamos ahora este programa tal como está, veamos los resultados. Supongamos un año correcto. Por ejemplo, el año 2020. El año 2020 es posterior al siglo XX. Por lo tanto, nos informa acerca de si es bisiesto o no lo es. Si probamos un año no bisiesto, como podría ser el año 2019, bueno, hemos visto, vamos a ejecutarlo otra vez, que el año 2019 no es un año bisiesto. Si ahora probamos un año que no pertenece al siglo XX, por ejemplo el año 1800, podemos ver que el programa efectivamente responde como estamos esperando. El año no es correcto. Recopilando, hemos separado claramente las entradas, los cálculos y los resultados. En la entrada solicitamos el año y realizamos el cálculo de si el año es bisiesto o no lo es. En cualquier caso, esta comprobación podría estar perfectamente dentro de el bloque de cálculos, por supuesto que sí. Los cálculos solo se realizan si el año leído es correcto y a la hora de presentar los resultados observe este if anidado. Solo si el año es correcto, entonces entramos a mostrar el resultado de si es o no es bisiesto. Recuerde que estas llaves encierran el bloque que se ejecuta para mostrar los resultados. Este else está asociado a este if y solamente se ejecuta cuando el año no pertenece al siglo XX o posterior, y en ese caso se muestra el mensaje de error oportuno. De nuevo, separamos entradas, cálculos y salidas, utilizando convenientemente una bandera que controla la validez de los datos de entrada. Y el tercero y último de los ejemplos consiste en escribir un programa que lea dos datos, la edad de una persona y su salario, de manera que subirá el salario si se cumple la condición de que el salario es menor que 750 euros y la persona es mayor que 55 euros. Por tanto, puede comprobar que hay dos datos de entrada y en este caso los dos datos de entrada resultan problemáticos. Solamente debería ejecutarse o seguir calculando y seguir ejecutando ese programa después de la lectura de datos cuando la edad de la persona sea correcta. Entendemos simplemente que con que sea mayor que 0 es suficiente. Podríamos ser un poco más finos, pero no nos da igual. Y el salario también sea mayor que 0. También podríamos afinar un poco más, pero nos da exactamente igual a la hora de realizar las comprobaciones. Mostramos aquí una primera implementación en la que en la zona de comentarios sí hemos puesto las restricciones que vamos a imponer a los datos. Sin embargo, en la implementación de la función main no ponemos ninguna restricción, como puede ver. Simplemente leemos los datos de entrada y, como puede ver, se realizan los cálculos sin ningún tipo de comprobación.
Simplemente utilizamos variables lógicas llamadas senior, tiene ingresos bajos y es aplicable subida, de forma que entendemos que la persona es senior si su edad es mayor que una constante, que en este caso es 55, si tiene ingresos bajos y finalmente si resulta aplicable la subida. Bueno, pues vamos ahora a introducir aquellas condiciones que nos permiten detener la ejecución del programa si los datos son incorrectos. Por lo tanto, vamos a separar la lectura y los cálculos introduciendo las comprobaciones adecuadas sobre la validez de los datos. Bien, en esta primera aproximación nos centramos en la fase de lectura. Observe que la lectura se hace de manera secuencial. Solo se leen los ingresos si la edad es correcta. Bien, para eso, en primer lugar, leemos la edad y a continuación, solamente si la edad es correcta, leemos los ingresos. Utilizamos dos banderas a las que llamamos edad OK e ingresos OK, que inicialmente las ponemos a falso por ser conservadores y asegurarnos de que solamente se avanza si los datos son correctos, de manera que observe que inicialmente son falsos. Bien, una vez leída la edad OK será verdad si y solo si edad es mayor que 0. Por lo tanto, si la edad ha sido correcta, se piden los ingresos y la variable ingresos OK se pondrá a verdad si y solo si los ingresos son mayores que 0. De manera que piensa en la siguiente situación. El usuario introdujo una edad incorrecta. Si introdujo una edad incorrecta, edad OK será falso porque esta condición no se cumple. Por lo tanto, si edad OK es falso, vendríamos a evaluar esta condición, donde edad OK es falso porque no se cumplía esta condición, e ingresos OK será falso porque inicialmente se inicializó a falso. En cualquier caso, falso y falso será falso, y datos OK será falso. En definitiva, al terminar la lectura, datos OK será verdad solamente cuando la edad sea correcta y los ingresos sean correctos. Y en cualquier caso sabremos cuál ha sido el error porque edad OK guardará verdad si la edad es correcta, falso si la edad es falso e ingresos OK tendrá el valor correspondiente también a lo que está intentando contemplar. Pasemos ahora a la fase de cálculo. Para la fase de cálculo solamente deberemos tener en cuenta que se podrá realizar si y solo si los datos son correctos. Por lo tanto, con esta instrucción if prevenimos que se realicen los cálculos en el caso de que haya algún problema. Por eso, todos los cálculos, como puede ver, se encuentran encerrados dentro de este bloque if. Lo único que hemos hecho adicionalmente es la variable es aplicable subida que inicialmente se encontraba declarada dentro del bloque if, la declaramos fuera de ese bloque porque la vamos a utilizar posteriormente. Si la dejáramos declarada en este bloque, tan solo podría utilizarse en este ámbito y no es lo que queremos. Bien, en cualquier caso, solamente repetimos se ejecuta este bloque si datos OK es verdad. Y en ese caso, la variable es aplicable subida tendrá un valor verdad o falso dependiendo de si el señor o la persona es senior y tiene ingresos bajos. Y en ese caso, el valor de ingresos se actualizará según indica el ejercicio. Para la presentación de resultados, de nuevo, comprobamos si los datos introducidos inicialmente eran correctos. Si los datos fueron correctos, simplemente comprobamos si es aplicable o no es aplicable la subida. Que no lo es, se pinta el mensaje oportuno. Que sí lo es, se pinta el salario final. Y en el caso de que los datos fueran incorrectos, el else de este if, ahora observe cómo hacemos la comprobación de cuál ha sido el error que provocó que no se hicieran los cálculos. Si la edad no es correcta, se muestra el mensaje else, la edad fue correcta, pero si estamos en este else y la edad era correcta, evidentemente los ingresos no son correctos. En cualquier caso, de forma explícita se realiza la comprobación y si la cantidad no es correcta, se muestra el mensaje oportuno. Así que puede observar de nuevo cómo introduciendo estructura de control mejoramos el programa.